Buenas noches, mi nombre es Carlos Clavijo, pertenezco al grupo 469 de Física General y voy a presentarles el segundo punto de la tarea 2. Entonces, pues aquí está mi cédula que comprueba mi identidad y entonces, pues vamos a presentarle el segundo punto que trata sobre el movimiento parabólico. Entonces, el contexto, pues es aquí nos muestran las ecuaciones del movimiento parabólico para el eje menos X, el eje menos Y. Entonces, la actividad consiste pues en revisar el link eh, y pues seguir los pasos. Entonces, pues aquí dice que en el simulador debo escoger la aceleración gravitacional de 10 metros sobre segundo al cuadrado y después dice que tenemos que coger nuestro valor dependiendo pues de lo que hicimos con nuestro número de cédula, que en mi caso pues fue 3, entonces me tendría que dar 30 metros sobre segundo. Entonces pues yo hice yo hice la operación y pues entonces según esto yo tengo que escoger 30 metros sobre segundo y 10 metros sobre segundo al cuadrado de aceleración gravitacional. Entonces me voy para el simulador y entonces aquí en el simulador pongo 10 y pongo 30 y le doy play. Listo, ya teniendo en cuenta los valores, luego regreso aquí a la práctica y entonces dice que tomando referencia de los valores de la velocidad asignada en el paso 3, tengo que realizar, pues digamos que la aceleración gravitacional, que pues como dije es 10 metros sobre segundo al cuadrado, usando las ecuaciones de la tabla 1, obtenga X máximo, Y máximo y TV. ¿Listo? Entonces aquí yo realicé las operaciones sobre los grados, que entonces en este caso pues es 0 grados, 15 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 75 y 90 grados. Entonces pues aquí nos dieron los resultados. Estos son todos los resultados de los grados dependiendo pues también de la operación que se tuvo que hacer. ¿Listo? Y aquí pues las respuestas a las preguntas. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta es, comparando los resultados obtenidos del alcance máximo de X max para teta igual 60 grados y la gráfica del simulador, ¿cuál es la línea según su color que corresponde al movimiento? Entonces, pues la línea que corresponde al movimiento es la línea amarilla, porque según aquí se valida, la línea amarilla es la de 77 grados y pues digamos que el resultado aquí me dio 77 grados. ¿Sí? Entonces, pues esa sería la línea amarilla teniendo en cuenta que era sobre 60 grados. Después, entonces, a partir de la gráfica de altura máxima, que es Ymax, versus ángulo, que es teta, que pues vendría siendo esta gráfica, que puede concluir cuando el ángulo aumenta con respecto a la altura y cuando disminuye. Argumente la respuesta. Entonces, pues digamos que yo dije que se concluye que al revisar la gráfica, a mayor altura el ángulo aumenta y a menor altura el ángulo disminuye. ¿Por qué pasa esto? Porque pues digamos que si yo lanzo un proyectil, el ángulo empieza a aumentar y empieza a aumentar también la altura a medida que yo voy haciendo, a medida que el proyectil empieza a avanzar su lanzamiento, ¿no? Y entonces, pues digamos que cuando ya llega al punto máximo y empieza a llegar a su punto de llegada, pues empieza a disminuir su ángulo y empieza a disminuir su altura. Digamos que es básicamente la respuesta. ¿Cuál fue el ángulo de lanzamiento que tuvo un mayor tiempo de vuelo y el menor? Argumente su respuesta. Pues yo dije que el ángulo con mayor tiempo de vuelo es de 90 grados. ¿Por qué esto? Porque digamos que es el mayor ángulo pues obtenido y digamos que es porque
como lo dije en la respuesta anterior, pues a mayor ángulo, mayor altura. ¿Y qué pasa con esto? Que pues digamos que si yo lanzo un proyectil, el proyectil va a lanzarse y si el ángulo es mucho más alto, eh, el proyectil pues va a estar mucho más alto y digamos que se va a demorar mucho más en caer, lo cual va a hacer que vuele mucho más tiempo y digamos que el ángulo que pues dura menos tiempo pues es el de cero porque si al lanzar un proyectil en 0 grados pues digamos que no va a tener mucha altura y pues por lo mismo no va a volar mucho tiempo. Eso es básicamente las respuestas y es el procedimiento. Muchas gracias por el tiempo. Una feliz noche.